¿Cómo les va? Qué gusto que terminen con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde, en este programa en el que buscamos hacer eco de todas esas actividades y reflexiones que genera nuestra casa de estudios desde muy distintas disciplinas. Hoy platicaremos con un artista multifacético que se presenta en Radio UNAM. Además les tenemos información de las Nochebuenas, algo de creación literaria y terminaremos dando algunos consejos para vestirnos de manera más sustentable. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. El próximo jueves 5 de diciembre en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM se presenta un artista multidisciplinario con más de 20 años de trayectoria y un estilo contemporáneo que fusiona lo acústico con lo digital. Se trata de una presentación que busca llevar a los asistentes por un viaje sonoro donde el piano, los saxofones, la tabla hindú y las atmósferas electrónicas se entremezclan. De esta presentación y también un poco sobre su trayectoria platicamos esta tarde con Daniel Aspuru, quien es músico multiinstrumentista y además compositor. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a la UNAM Responde. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí. Nos decías, ya has estado en algunos otros momentos aquí en TV UNAM presentando tu trabajo. Tienes muchos años de trayectoria, pero además muchos temas de los cuales platicar. Cuéntanos cómo te iniciaste, qué es lo que te llamó, cómo descubriste que la música era tu camino. Bueno, empecé en realidad desde muy niño. A los 6 años me enfrenté con un piano en una reunión de unos amigos de mis papás y pues me abstraí de la reunión y me quedé en el piano toda la tarde tocándolo y desde ahí me enamoré del instrumento y de la música y después me apoyaron y me compraron ahí un organito en diciembre y así empecé a aprender música con algunos maestros particulares, de forma autodidacta. Eso es muy importante porque hablas de tu gusto, de tu conexión con la música y hablas del instrumento, pero en realidad tocas muchos instrumentos. ¿Cómo encuentras, digamos, la conexión? ¿Cómo decides cuándo uno, cuándo otro? Cuéntanos de cuáles son los instrumentos que tocas de forma cotidiana. Bueno, el instrumento con el que más resueno es el piano, después el saxofón, también toco la batería, la tabla hindú, el clarinete bajo y bueno, esto es porque me gusta estar explorando siempre nuevas cosas, ¿no? Pues eso me lleva a la siguiente pregunta, porque tenía que ver con la exploración, es uno de tus estilos o una de las características de tu forma de trabajar. ¿Cómo lo haces? Cuéntanos un poco de tu proceso creativo, es decir, ¿tienes un objetivo claro? ¿Cómo compones? ¿Cómo creas una pieza que además no solamente tiene que ver como con una pieza, sino con el ambiente? Bueno, creo que no tengo una fórmula para hacerlo, cada pieza se manifiesta distinto. A veces tal vez tengo un recuerdo o una emoción. Esas son las que quedan mejor cuando tienes una emoción que transmitir, un recuerdo, una historia que contar y tratas de plasmarlo en una pieza musical, ¿no? A veces surgen de forma distinta, a veces simplemente está uno improvisando y grabando ideas y de pronto hay una idea que está interesante y es al revés porque ahí escuchas la idea y tratas de ver qué te transmite. Y en base a eso, pues ya la vas complementando. A veces la pura improvisación queda perfecta y ya está. O a veces vas por la calle y escuchas una canción que te inspira y la grabas y después de ahí la reconstruyes. En fin, como que van apareciendo de distintas formas, ¿sí? ¿Cómo vas avanzando en este proceso de aprendizaje, además de la experimentación, además de este gusto o estas habilidades natas que tienes por la música, en el sentido de qué es lo que te inspira? ¿Cuáles son esos sonidos que quizás te llaman la atención, algunos músicos, algunas bandas? ¿Qué es lo que escuchas? Bueno, yo en general escucho música muy tranquila. Me gusta la música que no te llama la atención, ¿no? Que no está en primer plano. No sé por qué me gusta la música como más atmosférica. Que te acompaña. Exactamente, sí, una música que te acompaña, que no es muy, muy, muy presente, ¿no? En algunos momentos sí podría escuchar música, me gusta ir a conciertos de distintos tipos, pero en general me gusta la música muy tranquila, ¿no? Daniel, ¿cómo
En este proceso de profesionalización, de aprendizaje, de búsqueda, te vas encontrando también con las cuestiones electrónicas y no solamente la acústica, cómo lo vas incorporando toda esta parte de herramientas digitales, digamos, a tu creación y a tus propuestas, a tus conciertos. ¿Cómo los llamas? Bueno, todo esto empezó, mi primer trabajo fue que tenía yo 15 años y tenía un estudio de grabación. Entonces, pues desde ahí ya me di cuenta que la música al final siempre pasa por un proceso digital. Hoy en día cualquier música, hasta la música clásica más purista, siempre acaba en una computadora, ¿no? Entonces ahí todavía tienes una cantidad hoy en día pues, prácticamente infinita de herramientas, ¿no? Con las que puedes generar sonidos, procesarlos, complementarlos. Entonces lo que hago yo con el piano es que pongo unas pastillas por abajo del piano, que son como una especie de estetoscopios. Okay. Esas pastillas se conectan a una consola y después voy procesando la señal en tiempo real. Entonces tocas el sonido del piano, pero se generan distintos sonidos a partir de ese sonido. Los rebotes, ¿no? De las combinaciones. Sí, o transformaciones del sonido. Entonces se vuelve un sonido muy envolvente, ¿no? Un piano con, digamos, la esencia acústica del instrumento, pero también un complemento de atmosférico, ¿no? Y eso le da al sonido del piano otra dimensión, ¿no? Oye, ¿cómo es el recibimiento? ¿Cuáles son las posibilidades de un trabajo como el que tú realizas? Que eso es un trabajo, además de ser una creación, además de ser una parte que tiene que ver con la creación, con el arte, con la cultura. ¿Cómo se inserta, digamos, en el panorama de la música, de las cuestiones comerciales, de los públicos, de las presentaciones? ¿Cómo lo vives? Bueno, en México es un movimiento que está empezando, ¿no? Este estilo que en otras latitudes lo llaman neoclásico, que es mezclar justamente elementos de música clásica con cosas más vanguardistas o modernas, pero en otros países está en auge. Por ejemplo, en Europa hay muchísimos músicos haciendo este tipo de estilo, muchísimos festivales, hay un circuito enorme, ¿no? de este tipo de propuestas. Y en México sí ya vemos varios, pero digamos que es una cosa que está empezando, ¿no? Está germinando. ¿Y el público, cómo lo toma el público y cómo es este encuentro? Porque dentro de este montón de posibilidades me parece también que es como muy fácil luego perderte o dejar pasar muchas cosas valiosas que están sucediendo. ¿Cómo se da el contacto? ¿En qué tipo de espacios? ¿Cómo se dan los encuentros? Bueno, algo importante que decir de mi música es que no es una música complicada de digerir, ¿no? Porque luego la música contemporánea o experimental se asocia a algo así como con muchos ruidos y muy difícil de digerir, ¿no? Mi música es todo lo contrario. Exacto. Es muy sencilla, trato de ser minimalista y siempre tiene un contenido emocional, ¿no? Las piezas que selecciono para tocar en vivo son las piezas que te transmiten algo, que te tocan. Entonces la experiencia que muchas veces vive el público es... Mucha gente me comenta después de los conciertos, por ejemplo, que llegan así súper estresados del tráfico o de sus problemas. Pueden a veces hasta llorar mucho durante los conciertos, es muy introspectivo y muchas veces salen renovados, ¿no? Salen así, se me acercan personas de todas las edades, ¿no? De gente mayor, niños, adolescentes, muy conmovidos, me dicen muchas gracias, realmente sentí que me desconecté de mis problemas, pues ahora sí que el poder transformador del arte, ¿no? Del arte en general y de la música en particular, y para quienes no hayamos vivido esta experiencia, pues hay una oportunidad muy próxima. Cuéntanos qué sucederá el próximo 5 de diciembre, Daniel. Sí, el próximo jueves 5 de diciembre, pues quiero invitar al público que nos está viendo a un concierto que daré en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, en la Colonia del Valle, a las 8 de la noche. El concierto es entrada libre. Ahí me presentaré en un formato de solista, con el piano, unos sintetizadores analógicos y digitales, estos efectos que comento, el saxofón. Vamos a hacer un trabajo muy profundo, es una especie de ritual, ¿no? Claro. Musical. Y bueno, pues ahí estaremos.
Cuéntanos un poquito de las piezas que eliges para este concierto y cuál es, digamos, como la intención, si hay algo, si es que la hay, en cuanto a alguna temática o este interés de invitar al público a que viva una experiencia, ya nos dices, en este sentido de ritual, de desconectarnos del acelere y del ruido que está en el exterior y que cada vez lo tenemos como más cercano. ¿Cuáles son las piezas, los sentires, los sonidos que se van a escuchar en la Sala Julián Carrillo? Bueno, a mí me gusta, cuando planeo los conciertos, pensar en una especie de guión dramático, como de dramaturgia, perdón, en el que se cuente una historia, ¿no? La música pues es invisible, ¿no? Entonces también las historias que tengo que tener en mi mente son también muy abstractas, ¿no? Entonces sí hay un guión subjetivo como de emociones y de intensidades, y las piezas son piezas de todos mis discos, ¿no? Tengo un disco que grabé en 2020 que se llama Música para Acompañar. Hay algunas piezas de ese disco. Este año publiqué otro disco que se llama Camino de Luces. También hay piezas de ese disco y hay otras piezas que muchas veces, o sea, yo les pongo el mismo nombre, pero son improvisaciones libres, okay, ¿no? Te dejas mucho llevar por lo que sucede, por lo que sientes en el momento. Cuéntanos, Daniel, se me había olvidado preguntarte además de los discos, además de los conciertos, como músico, has hecho participaciones para películas, para teatro y para otras artes, digamos. ¿Cómo vas tomando de estas experiencias para enriquecer tus conciertos, tus presentaciones personales? Pues qué bueno que lo dices, porque sí es muy enriquecedor. Por ejemplo, hacer música para una película, pues eres un tornillito de una gran maquinaria, ¿no? Exacto. Y tienes que aprender a siempre verlo así y entender que el director es el que tiene la visión panorámica, ¿no? Entonces, la música se vuelve el complemento de una pieza más grande y muchas veces tú propones una música y no funciona. Dices, no, es que esto va a funcionar increíble para esta escena, no funciona. Y no estamos hablando de calidad, evidentemente. Exactamente, o del concepto, ¿no? A veces claro, el estilo de pieza que tú pensaste que iba a funcionar. Por ejemplo, imagínate que es una escena de una pelea, ¿no? Instintivamente piensas en hacer una música sí, fuerte, con adrenalina, así, y la pones con la escena y te das cuenta que no funciona. Y tal vez funciona un contraste, una música romántica y lenta. para darle peso a lo que está sucediendo. La gente ahí golpeándose se vuelve más dramático, cosas así. Entonces aprendes que, pues muchas cosas, que la música puede tener otras dimensiones y es muy enriquecedor. Y eso es importante, me parece, que entender lo que acabas de decir, la música es invisible, dijiste, pero no imperceptible, y de eso se trata. Y además hay algo en lo que tienes que pensar siempre, que es el público, el lugar donde estás compartiendo tu trabajo, tus propuestas, y hay un proyecto importante para comenzar el 2025. Cuéntanos de esta serie de conciertos que tiene que ver con los faros y las luces. Claro que sí, vamos a hacer una gira en las Faros, las Fábricas de Artes y Oficios de la Ciudad de México. La gira está apoyada por el SACPC, que es un organismo gubernamental que otorga financiamiento a proyectos artísticos y culturales. Vamos a tener la fortuna de poder llevar una experiencia pues extraordinaria a un lugar ordinario, y con extraordinario me refiero a fuera del ordinario. Claro, ¿no? sí. Vamos a llevar un piano real, ¿no? Vamos a llevar un sistema de sonido cuadrafónico, lo cual quiere decir que son 4 bocinas ubicadas atrás y adelante de la gente. Digamos, el sonido te llega por todos lados, es muy envolvente. Un violinista, una violonchelista, ¿no? Y estos efectos y sonidos muy inmersivos, muy envolventes. Vamos a presentarnos en 6 de las Faros. Las fechas son prácticamente el último sábado de cada mes: enero 25, febrero 22, marzo 15, abril 26, mayo 31 y junio 28. Vamos a estar dándole difusión a esta información, y vamos a hacer 2 funciones en cada sede, una a las 12 del día y otra a las 4 de la tarde. Los últimos sábados de cada mes, efectivamente, la difusión está en yo le digo los faros, pero son las faros porque son estas fábricas de artes y oficios, sí. Pero también en tus redes sociales estarás compartiendo todas estas fechas. Cuéntanos, Daniel, es importante que para terminar nos hables de lo que
ves tú en la música, en el sentido de qué aporta, no a la gente quizá que está familiarizada con esta forma de hacer, de crear, de actuar, sino para las personas que pocas veces tienen una experiencia o la posibilidad de vivir estas experiencias? Claro, ese es el núcleo de este proyecto, ¿no? Poder llevar música que normalmente está asociada a élites o a cierto sector socioeconómico que tiene el poder adquisitivo de comprar un boleto, de transportarse a una sala de conciertos, claro, ¿no? Ya ahí hay una barrera socioeconómica, ¿no? Y este proyecto se trata de romperla, ¿no? Llegar a lugares donde, pues de entrada es gratuito el evento y son zonas donde pues, muchas veces la gente no donde no hay una sala de conciertos en la esquina, así de simple. Sí, y nunca han estado expuestos a este tipo de música, ¿no? Sino que pues solamente perciben la música que suena pues en la radio, en los transportes, en la televisión, ¿no? Claro, y hay que decirlo, tu música, tus propuestas también están, por supuesto, en las plataformas para entender un poco lo que sucede, pero la mejor experiencia es hacerlo de forma presencial para vivir parte de la propuesta, pero estar inmersos en este ambiente al que te refieres, en donde está esta propuesta, esta experimentación, esta búsqueda y esta combinación entre lo acústico y lo electrónico. Sí, y un elemento muy importante de esta gira, ya para cerrar, es que vamos a aprovechar ese poder transformador y vamos a llevar estamos compilando un folleto de oferta educativa en la Ciudad de México, okay, musical, gratuita y privada. Entonces, en el momento en que la gente se puede inspirar o la gente joven puede sentirse conmovida o transformado, también les vamos a dar información. Entonces vamos a tener la semilla, que es el concierto, y la información para que este impulso pueda la gente con la información poder Claro, lo mejor. Hay que acercarlo para que no solamente sea el primer paso, por supuesto, es el disfrute, y el segundo, el de, ¿por qué no despertar vocaciones? Pues ahí están estas invitaciones abiertas a los faros y, por supuesto, el más próximo, el 5 de diciembre en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Muchísimas gracias, Daniel Aspuro, muchísimo éxito y muchas gracias por venirnos a compartir parte de tu trabajo y de tu propuesta creativa. Estamos muy interesados en conocerlo y de vivirlo de forma presencial. Gracias, Daniel, y mucho éxito. Gracias a ti. Nos vemos ahí, estaremos atentos, por supuesto, a las redes sociales para estos conciertos. Y ahora vamos con otra información. La segunda edición del Premio Nacional Sofía Filco de Literatura Joven Voces del Futuro ya está abierta. Si tienes entre 18 y 29 años y la escritura es tu pasión, esta es la oportunidad para mostrar tu talento en una iniciativa que es el resultado de la colaboración entre diferentes instituciones como la Feria Internacional del Libro de Coyoacán. Sofía invita a jóvenes de todo el país a participar en 2 categorías, poesía y relato breve. Los ganadores recibirán 10,000 pesos y la publicación de su obra en una antología. La fecha límite para enviar su trabajo es el próximo 10 de enero, así que aprovechen esta posibilidad de formar parte de las voces jóvenes que enriquecen la cultura literaria de México. Consulten todas las bases en las páginas que aparecen en nuestras pantallas. Y es momento de tomar nota para que tu Nochebuena tenga una larga vida. En la siguiente cápsula sabremos por qué esta planta es reconocida a nivel mundial y además por qué es símbolo de nuestra biodiversidad e historia. Cuetlazóchitl, palabra náhuatl que significa flor de fuego, la reina de las flores, flor que se marchita o flor de cuero. Así es como se le llamaba antiguamente a la flor de Nochebuena. Una flor de origen mexicano que hoy en día es uno de los iconos más representativos de la Navidad. Su historia cuenta que Moctezuma la encontró al sur de México y la llevó a Tenochtitlán, adornando sus jardines. En aquel entonces se usaba también para celebrar ritos y elaborar remedios. Como es una flor que florece durante las festividades navideñas, a la llegada de los españoles fue bautizada como flor de Nochebuena. En 1829 se exhibieron ejemplares en el Jardín Botánico Bartram, después de que Joel Roberts Boisset visitara México y quedara encantado por la belleza de la flor. Rápidamente fue introducida en Europa y conocida como poinsettia en honor a Joel Roberts, que fue quien la llevó a este continente. Lógicamente, es una planta arbustiva que puede llegar a medir 6 metros o un poco más. En inicio, todas sus hojas son color verde,
y una vez que inicia el periodo de floración, las hojas superiores que se relacionan con la reproducción, llamadas brácteas, cambian de color, por lo que suelen ser confundidas con pétalos, aparentando ser una flor de gran tamaño, pero no son más que hojas modificadas. En realidad, sus flores son las pequeñas estructuras blancas y amarillas, que se encuentran en el centro de las brácteas, llamadas en conjunto ciatio. Su color principal es el rojo, pero existen más de 100 variedades que varían en tonalidades rojas, amarillas, blancas y salmón. También las hay rayadas y marmoleadas, o de brácteas rizadas o lisas. En nuestro país, cada 8 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Nochebuena. Estos son algunos consejos si compras una planta de Nochebuena. Para que dure más tiempo, la planta debe tener algunas flores y no solamente hojas. Es una planta de interior y exterior, aunque sí debe pasar mucho tiempo en contacto directo con los rayos del sol. Tiene que mantenerse alejada de mascotas, porque puede ser tóxica e incluso mortal si llegan a consumirla. Se riega de 1 a 2 veces por semana, manteniendo la tierra húmeda, no mojada, sin rociar las hojas, ya que estas pueden decolorarse o marchitarse, por lo que tampoco deben frotarse o limpiarse con nada. Cuando las brácteas vuelven a recuperar su color verde, se puede realizar una poda para dejar una planta de unos 20 centímetros de altura, y en unas semanas más crecerán nuevos brotes, los cuales estarán listos para florecer en la próxima Navidad. Sabemos que una de las industrias más contaminantes y agresivas con el medio ambiente es la de la ropa. Hoy, Una Manera Más Eco nos da información que debemos considerar cada vez que pensemos en comprar una prenda nueva. La moda ha sido parte de nuestras vidas desde siempre. En fiestas, eventos y hasta en el día a día, siempre estamos buscando estar en tendencia. Pero esa necesidad de estar en tendencia ha traído problemas serios para el medio ambiente. El famoso fast fashion ha llevado a una sobreproducción de prendas, lo que significa un montón de desperdicio de agua, telas y hasta explotación laboral. Según artículos en Nature, la industria de la moda produce entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de CO2. Esos son entre 4 y 5 millones de toneladas al año. Además, consume unos 79 billones de litros de agua anuales y contamina con el tratamiento y teñido de textiles. También contribuye a la contaminación por microplásticos en los océanos y genera enormes cantidades de desechos textiles que terminan en vertederos o se queman, incluyendo ropa que no se vende. El consumo global de ropa ha subido unos 62 millones de toneladas al año, y se espera que llegue a 102 millones para 2030. Esto significa que las marcas producen casi el doble de ropa que lo que hacían antes del 2000. Hoy nos acompaña Vania Guadarrama, conocida como Biovan en redes sociales y divulgadora científica, para platicarnos sobre el impacto de la ropa en las fiestas. ¿Hay realmente una conexión entre las fiestas decembrinas y la compra de ropa? Las necesidades de las compras de ropa en las fiestas decembrinas aumentan demasiado y es digno de investigarlo. ¿Pero realmente esto es cierto? Pues sí, es una necesidad que surge de la aceptación social, porque bueno, estamos acostumbrados a tener más eventos sociales que de lo costumbre. ¿Cuáles son las prendas que más contaminan? Sé que las prendas que más nos gusta utilizar en estas fechas son los abrigos, pero les tengo una mala noticia, y es que son de los que más contaminan, porque la producción de uno solo equivale a 50 kilogramos de dióxido de carbono, al igual que de los famosos jeans, ya que la producción de solo uno equivale a 11.5 litros de agua. Así que piénsalo 2 veces antes de tirar esos jeans que tanto te gustan. ¿Qué recursos naturales se están sobreexplotando con esta actividad? Los recursos naturales que más son sobreexplotados son los cuerpos de agua. Y es que sí, la industria textil es de la que más contamina, empezando por todas las cuestiones de los tintes, de los químicos que utilizan para fijar algunas telas. Y bueno, nuestros cuerpos de agua se están acabando por esta industria. ¿Cómo podemos evitar el fast fashion y aún así satisfacer esa necesidad de estar a la moda? La necesidad de estar a la moda sin tener que recurrir al fast fashion la podemos satisfacer fácilmente con la venta de ropa
de segunda mano, así que piénsalo 2 veces antes de recurrir a una tienda en donde las telas no son biodegradables y bueno, utilizar la ropa que otras personas ya no utilizan. Cuidar el medio ambiente es cosa de todes y si quieres aprender a hacerlo no te pierdas Una Manera Más Eco por TV UNAM. Y como siempre decimos, no hay mejor forma de empezar a ser más sostenibles que usando lo que ya tenemos. Agradecemos a Vania Guadarrama, conocida como Biovan en redes sociales, y recuerden, es tiempo de ser eco. Consejos que debemos considerar en todos los ámbitos de nuestra vida y no solamente precisamente en la temporada decembrina. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde, que a partir del próximo lunes estará transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2024. Así es que allá nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes 2:30 en TV UNAM. Adiós. Porque has formado a las grandes mentes del país. Aunque no eres mi alma mater, te siento muy mía. Porque tus servicios también nos benefician como sociedad. Porque estoy orgulloso de que mi nieta estudie en la mejor universidad. Porque eres solidaria en las emergencias. Porque aquí empezó mi historia. Porque eres un espacio abierto, libre y plural. ¡UNAM! UNAM. 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 ¿Cómo no te voy a querer? 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 ¿Cómo no te voy a querer?